Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para meditar en la palabra de Dios. Sí, se recordarán, hemos estado estudiando los héroes de la fe y este estudio fue interrumpido un poco por los días especiales de la Navidad y el Año Nuevo. Si recordarán, en el capítulo 11 de Hebreos, ahí se nos describe algo sobre la vida de Abraham y de Sara. Y en el pasaje que nos tocaría ver ahora, nos dicen, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel en quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El tema que nos toca en el desarrollo de nuestro estudio es en la vida de Abraham y de Sara, enfocado a la descendencia. Hemos estudiado cómo es que la fe nos lleva a tener ciertas actitudes, y creo que es muy importante estudiar este tipo de personas porque podemos imitar, y claro, también de determinadas cosas no copiarlas porque fueron fracasos. Recordemos que en el contexto de la vida de Abraham hemos visto cómo él dejó Ur de los Caldeos en el capítulo, al final del capítulo 11 y capítulo 12, con el llamamiento, dejando su parentela. Y es algo positivo, pero también en el capítulo 12 vimos cómo es el fracaso de ir a Egipto. Y luego en el capítulo 13 vemos cómo Lot se separa de Abraham. En el capítulo 14 vemos cómo Abraham gana la guerra a una confederación del norte. Y en este contexto de haber ganado la guerra es cuando pasan las cosas que vamos a ver en el capítulo 15. El capítulo 15, hermanos, es un capítulo que tiene muchos temas. Si se recordarán, para el especial del Día de la Reforma, vimos cómo es de que la salvación es por fe. Y citamos el capítulo 15 de Génesis porque Pablo nos habla del capítulo 15 de Génesis. Entonces podríamos darle un enfoque del estudio de la salvación que se llama soteriología, un enfoque de la salvación a este capítulo. Pero como lo hemos visto ya en la otra ocasión, los invito a que, si no se recuerdan de ese estudio, lo busquen aquí en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia, y ahí en el especial de la Reforma vemos cómo es de que se ve reflejada la salvación en este capítulo. Podríamos dar otro enfoque porque hay mucha discusión en cuanto a la defensa de la fe en lo que se llama apología en este capítulo, porque hay discusiones, y vamos a ver brevemente algunas discusiones de tipo de arqueológicas que se dan en este capítulo, diferentes interpretaciones. Y como les he dicho en otras ocasiones, también nuestra iglesia tiene la posición, el método dispensacionalista de ver la Biblia. Y quiero yo que veamos este capítulo con este enfoque. ¿Por qué somos dispensacionalistas? Y claro,
que no es solo este pasaje. Como les digo, este pasaje tiene muchos temas que están en el fondo. Cuando uno lo lee, muchas veces lo pasa por alto todos estos temas, pero es bueno e importante estudiar algunos detalles. Y como nuestro estudio es de tipo biográfico, también no quiero abandonar ese enfoque biográfico, aunque por la variedad de temas espero yo que podamos avanzar un poco en la vida de Abraham. Si vemos el capítulo 15, nos va a hablar sobre que Dios le confirma el pacto que ya le había dado en el capítulo 12. Y en esta confirmación, que va a ser algo muy importante, vamos a meditar el día de hoy. Pero antes de hacerlo y que ustedes puedan abrir sus Biblias, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un domingo más, comenzando otro año, estudiando tu palabra, siguiendo con personas ejemplares que tuvieron grandes aciertos que nosotros debemos imitar, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines y que pongas en nosotros el querer hacer las cosas buenas, imitar a otras personas. Sabemos que quien es el modelo perfecto de imitación es Cristo, Señor. Pero aún así encontramos virtudes en otras personas que también nos dan el ejemplo de cómo es de que tú quieres que un hijo tuyo se comporte. Ayúdanos y bendícenos en este año a moldear nuestro carácter, a moldear nuestro comportamiento para que sea siempre para gloria y honra tuya. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues abriendo sus Biblias en el capítulo 15, recordemos que Abraham acaba de salir de una victoria ante unos reyes, y después de estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 15, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo y tu galardón será sobremanera grande. Este pasaje nos habla de que Dios está protegiendo a Abraham, que en este momento, como vemos, todavía se llama Abraham, y es el galardón, el premio que Dios le va a dar a él, es grandísimo. Pero Abraham tenía una preocupación, y aquí nos lo deja saber. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese damaseño Eliezer, dijo también: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. A veces es difícil para los jóvenes de ahora entender por qué él quería un hijo, porque actualmente las nuevas generaciones no quieren tener hijos, pero en ese entonces era muy importante tener hijos, y lo ha sido por bastante tiempo. Creo que modernamente es la idea de ya no tener hijos o descendencia, pero en la antigüedad sí era muy importante y era la mayor preocupación, como nos deja ver a Abraham en este punto. Si se recordarán, él ha tenido ganado, tanto ganado, que tenía tantas riquezas que no pudo estar en paz con Lot, y por eso se tuvieron que separar, por la abundancia que tenían. Y
Si nos recordamos de eso, entonces lo que le faltaba a Abraham era descendencia. Su preocupación era: tengo tanta abundancia material en ese momento que no tengo a nadie a quien dejar porque no tengo hijos. Eso es lo que le está diciendo al Señor. Y ese Damaseño Eliezer, un siervo nacido en su casa, iba a heredar las cosas que tenía Abraham, porque no había heredero, no tenía él un hijo, no tenía familia. Recordemos que Lot se había separado de Abraham en los capítulos anteriores. Entonces, ¿a quién le iba a quedar tantas cosas materiales? Y pues uno también piensa: ¿qué pasa si me muero yo? ¿En dónde quedan mis cosas? Por eso es muy importante darle prioridad a las bendiciones espirituales, pero también arreglar cierto tipo de cosas. Cuando uno parta a la presencia del Señor, saber a quién le van a quedar sus cosas. Y esa era la preocupación de Abraham en este momento. Y yo quiero que veamos ahora a ese Damaseño Eliezer, porque la idea de las personas que no comparten nuestra posición dispensacionalista, es de que la iglesia ha sustituido a Israel. Entonces, cuando leen el Antiguo o Nuevo Testamento y hay cosas que son específicas para el pueblo de Israel, sobre todo las bendiciones que Dios le promete a Israel, bendiciones en la tierra y riquezas, quieren aplicarlo a la iglesia, y eso es incorrecto porque fueron dadas para Israel. Y la idea de estas personas, de estos hermanos en Cristo, es de que la iglesia ha sustituido a Israel y ahora la iglesia es a la cual hay que aplicarle las bendiciones que Dios le prometió a Israel, lo cual para nosotros es incorrecto. Y hablan de algunos pasajes como Gálatas 3, que nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que son los de fe, estos son los hijos de Abraham. Eso nos lo dice Pablo. Y quiero que ustedes vean que eso de ser hijos de Abraham en la fe es muy importante, que saber que eso es un hebraísmo. ¿Qué significa eso? Que es una expresión hebrea para decir que las personas que tienen la fe en Dios comparten la misma característica que tenía Abraham. Entonces, sí, Abraham tenía fe y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, creemos en Él y Dios nos cuenta eso como justicia. Entonces compartimos esa característica con Abraham. Eso es lo que se refiere a ese pasaje. Pero hay que decir que algunas personas no están de acuerdo con eso, con esa forma. Y entonces quiero yo, para ver eso y que ustedes puedan defender la posición dispensacionalista, o que ustedes puedan defender su fe ante otras corrientes cristianas. Y yo creo que aún personas que no son dispensacionalistas, yo sí creo que hay varios hermanos en Cristo que no comparten esa posición y que podemos discutir en este punto y compartir nuestra fe. Pero quiero que veamos al Damaseño Eliezer. Y para eso, en Génesis 24, vemos que dice: era Abraham ya viejo, bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vean, ¿quién era ese criado, el más viejo, que gobernaba en todo lo que Abraham tenía? Era Eliezer, sí, y eso nadie lo discute. Y era Eliezer, aunque no lo menciona este pasaje, porque era el que iba a heredar las cosas. Era el criado más importante, el que gobernaba en todas las cosas que Abraham tenía, y que si no hubiera estado Isaac, si no hubiera estado ninguno de los hijos de Abraham, entonces él iba a heredar las cosas. Entonces, este criado es el mismo Eliezer, alguien que era gentil, uno de Damasco. Pero muy importante ver que Abraham hace que jure por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Si Eliezer no hubiera sido un creyente en Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, ese juramento a Eliezer no le hubiera importado quebrarlo. Si a mí me ponen, o a ustedes lo ponen a jurar por un Dios falso, perdonen, ese juramento no tiene ningún peso. Si a mí me ponen, como salen en algunas cortes antes, poner la mano sobre la Biblia y jurar decir la verdad, como sale en la televisión, para mí eso sí tiene un valor. Porque yo sí creo en la Biblia, es estar jurando en el nombre de Dios. Pero si me dicen ponga usted la mano sobre el Corán o sobre el Bhagavad Gita o algo así, perdón, ese juramento no tiene ningún peso, no me preocuparía yo de nada, porque para mí esos dioses son falsedad, no son nada. Pero si me ponen a jurar por Jehová, para mí eso sí me pondría intranquilo y trataría de hacer todo lo posible para hacer lo que estoy jurando. Y como vemos, lo que nos dice Gálatas es que, por lo tanto, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Eso es lo que hablan las personas que no creen en el dispensacionalismo. Entonces, si vamos otra vez, si seguimos leyendo Génesis 24, el versículo 12 nos dice: y dijo Eliezer, ¿verdad? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces, ¿era o no era de fe Eliezer? Claro que era de fe. Y Dios le contestó su oración en ese momento. Entonces, si era una persona de fe, debería, según la interpretación que ellos le dan, que es literalmente que es hijo de Abraham, los de fe, el Damaseño Eliezer también hubiera sido hijo de Abraham por la fe. Por lo tanto, hubiera podido, si todas las bendiciones que le está diciendo Dios a Abraham, si la iglesia es sustituto de Israel, entonces ese Damaseño bien hubiera podido sin ningún problema heredar las bendiciones que Dios le da a Abraham. Pero a Abraham, hermanos, él está preocupado porque él no quiere dejarle al Damaseño Eliezer a alguien que ha sido fiel, pero no es hijo suyo. Entonces,
aquí vemos a un gentil, a alguien que es de Damasco, alguien que es de fe, que cree en Jehová, que Abraham sabe porque lo hace jurar por Jehová. Y hermanos, no es heredero de las promesas que Dios le da a Abraham. No es heredero de todas las promesas. Claro, si se recordarán, Dios le dice a Abraham que él va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y en eso hereda a Abraham. Pero él no va a heredar ni su ganado, ni la tierra que le es prometida, ni sus posesiones. Y eso es lo que Abraham está pendiente. ¿Quién va a heredar las posesiones materiales, las riquezas que Abraham tiene en ese momento? Entonces, si fuera así como dicen estos hermanos que no creen en la diferencia entre Israel y la iglesia, y que por eso aplican esas bendiciones que Dios le da a Israel, y a veces aplican las maldiciones que Dios le da a Israel por desobediente a la iglesia, aquí este Damaseno Eliezer bien hubiera podido heredar la tierra. Y desde ese punto en la historia se nos enseña que hay una diferencia, que los que heredan la promesa completa de ser una nación grande, de tener tierra, esas bendiciones materiales son para la sangre de Abraham y no para todos los hijos por la sangre de Abraham, como lo vamos a ver. Excluye a todos los hijos que tuvo, exceptuando a Isaac. Él es el heredero de la promesa. En él se va a cumplir que va a heredar la tierra y que iba a ser una nación grande. Los demás hermanos son hijos de Abraham. Ahí tenemos a Ismael, y a Ismael le va a prometer otras cosas, como vamos a ver más adelante, pero no la tierra ni ser la nación elegida. Va a tener otras promesas, y la bendición de ser una bendición es específicamente para la simiente de Abraham por medio de Isaac y de Jacob, a quienes les repite esa bendición y promesa que se cumple en Cristo. Pero las bendiciones que tiene todas las personas cristianas son porque han sido injertadas en el pueblo de Israel. Eso es muy diferente a sustituir al pueblo de Israel. Veamos Romanos 11. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es lo que Pablo nos dice aquí? Que nosotros fuimos injertados a las bendiciones que Israel que le fue dada, y fue en esa bendición espiritual. Nosotros no desechamos a la raíz, ni siquiera deberíamos de jactarnos contra la raíz, que la raíz es Israel. Y creo, hermanos, que ahí está muy claro que nosotros no sustituimos al pueblo de Israel, sino que somos injertados, es decir,
participamos de ciertas bendiciones con ellos, pero no somos ellos. Otro pasaje que utilizan mucho es Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Aquí Pablo en el contexto nos está hablando de que la iglesia o los gentiles, antes de entrar a la iglesia, estaban alejados de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, de las bendiciones espirituales, de la salvación. Pero por medio de Cristo, Él que es la paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Aquí hay que ver algo muy importante, que esa palabra pueblos no se encuentra en los manuscritos. En griego no está la palabra pueblos. Por eso es de que aquí la Biblia Las Américas nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Eso la Biblia de las Américas dice, nos hace concursivas la palabra pueblos, y yo lo subrayé para resaltar que no está en griego esa palabra, sino que los que hicieron la traducción, para darle cierto sentido a la traducción, la agregaron. Y si ustedes pueden revisar la Reina Valera 1909, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Y esa es la traducción más adecuada. No es de que de ambos pueblos hizo uno, sino que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿por qué es muy importante ver que no está la palabra pueblos? Porque la palabra pueblos en español, que son unas traducciones en español, habla de un lugar. Cuando usted dice voy a un pueblo o el pueblo de tal lugar, está hablando de un lugar geográfico, de una costumbre, de diferentes cosas que hacen a un pueblo, incluyendo la geografía. Pero aquí no nos está hablando de la geografía, ni de las cosas materiales que tiene un pueblo, sino que dice derribando la pared intermedia de separación. ¿Y por qué es importante ver eso? Que es el contexto. Derribando la pared intermedia de separación, porque en el templo judío antes había una pared que separaba a los que eran gentiles, pero creyentes y practicantes del judaísmo, y no podían ni pasar de esa pared. De hecho, muchas sinagogas conservan ese tipo de muro. Entonces solo los que son judíos de sangre, de raza, de descendientes de Abraham, podían ingresar al templo. Y no solo ahí, sino que encima ya solo los de la tribu de Leví podían llegar más adentro, y solo una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Eso era la estructura del templo. Entonces cada vez se hacían grupos, habían divisiones más pequeñas. Pero cuando dice derribando la pared intermedia, es esa pared que separaba a los que eran profesantes judíos gentiles de los judíos que son de raza. ¿Y para qué derriba esa pared? Porque los dos pueden adorar a Dios. Tienen la bendición de poder adorar a Dios y ser un solo cuerpo en Cristo. Pero esa es una bendición espiritual. Como nos dice Efesios también, que Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual.
No estamos buscando cosas materiales. Sí, Dios nos bendice también en lo material, pero no es una promesa dada a la iglesia esa bendición material como sí lo es dada a Israel. Y si regresamos al capítulo 3 de Gálatas, ahí queda bastante claro. Si se recordarán, hemos visto que dice que sabed, por lo tanto, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Pero si seguimos, nos aclara bien qué es esto de ser hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Allí se nos ve muy claro, Pablo nos dice que la bendición que compartimos con Abraham es esto, la fe. La fe, hermanos. Los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Compartimos esa característica. Eso es lo importante. Por eso es muy importante ver ese detalle de Eliezer. Es que es alguien de fe. Alguien que se muestra de fe. Vamos a ver que a Agar también el ángel de Jehová se le apareció y también le creyó al ángel de Jehová. Pero en Agar, hermanos, no fue cumplida la promesa de la tierra y de la descendencia, de la bendición. A Ismael le dio otra promesa y Dios la cumple. Pero a Abraham, la idea de tener un hijo, hermanos, no era de tener un hijo fuera del matrimonio, era tener un hijo con su esposa. Y ese hijo es Isaac. En él se cumplen las promesas que Dios le está diciendo a Abraham. Entonces, decir que la iglesia viene a sustituir porque somos hijos que compartimos la fe con Abraham es un error para nosotros. Nosotros creemos así y esa es una evidencia muy fuerte del dispensacionalismo, que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y desde el principio, desde aquí, hermanos, desde que se confirma el pacto, se ve que el plan de Dios es justamente llevado a cabo con esa diferencia entre Israel y la iglesia. Sigamos entonces, ya se nos ha avanzado algo el tiempo y creo que solo vamos a ver algunas cosas del capítulo 15. Siguiendo con el pacto, Dios en el versículo 9 le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. La explicación de esto, hermanos, es que Dios está usando la forma en que los antiguos hacían los pactos. Y esto lo hace para que Abraham entienda que tiene la seguridad, la certeza de que Dios le va a cumplir la promesa que le había hecho en el capítulo 12. ¿Qué es lo que hacían en la antigüedad, en la época de Abraham? Hacían un pacto que era un pacto de sangre, que era la garantía de que se iba a cumplir lo que se había pactado, lo que se había convenido, era con la propia vida de los pactantes. Entonces, estos animales que llevaban, los destazaban y los partían a la mitad. Y cada una de las personas que estaba en el pacto acordaban qué iban a hacer uno por el otro en el pacto
y pasaban en medio diciendo interpretándose que si no cumplían con la parte que les tocaba en el pacto, que se hiciera con ellos como eran esos animales. Es decir, que si no cumplían, que los partieran a la mitad. Entonces, la garantía de que se iba a cumplir lo acordado era con la vida propia. Y como vamos a ver, hermanos, Dios no puede no cumplir un pacto, porque Él no va a cambiar, pero le está dando una enseñanza a Abraham y a nosotros también, que Él cumple lo que ha prometido. Es para que Abraham tenga la certeza de que esa promesa se va a cumplir. Hay un detalle importante en el versículo 11. Dice, descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Esas aves de rapiña representan a Satanás. Esas aves de rapiña querían comerse los cuerpos muertos para que ninguna de las dos partes, aunque sabemos que Abraham no pasó en medio de los dos cuerpos, en medio de los cuerpos, pero esas aves al querer comerse los cuerpos, querían que no se llevara a cabo ese pacto. Porque la mentalidad satánica, hermanos, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y el antisemitismo, ese odio al pueblo de Israel que tiene muchas personas, se basa justamente en esa mentalidad satánica. El odiar al pueblo de Israel es justamente lo que se ve aquí, que descendían las aves de rapiña. La gente que odia al pueblo de Israel tiene la misma mentalidad que Satanás, de odiar lo que a Dios le agrada. Él le dijo al pueblo de Israel que iba a hacer un pacto, y pacto que, como veremos, no se ha cumplido al 100%. Entonces Satanás está luchando para que ese pacto no se cumpla. Y él está actuando constantemente en las personas para poner al pueblo de Israel en mal. Y que ese pacto, no se cumpla. Hermanos, vean que yo aquí tengo mi identificación y orgullosamente les digo que soy un guatemalteco, y me enorgullece mucho que nuestro país tenga su embajada en Jerusalén. La embajada de Guatemala de Israel está en Jerusalén. Y aquí quisiera ver un poco acerca de nuestra realidad nacional, con el permiso de las personas que nos ven en el extranjero, y que veamos que esa mentalidad satánica se opone a que hay grupos que se oponen a que nuestra embajada se encuentre ahí en Jerusalén, porque es justamente una mentalidad satánica. ¿Y cómo vamos a ver eso? Esos mismos grupos que se oponen a que nuestra embajada esté en Jerusalén también se oponen a la familia, como lo habla la Biblia. Se oponen a la forma que Dios instituyó el matrimonio. Y hermanos, han habido hasta demandas a la iglesia evangélica aquí en Guatemala por parte de todos esos grupos que con una mentalidad satánica odian a la iglesia, odian a la familia,
odian el matrimonio y odian al pueblo de Israel. Detestan que nuestra embajada se encuentre en Jerusalén. Y yo, como guatemalteco orgulloso, cuando ejerzo mi ciudadanía, hermanos, me fijo en todos esos movimientos que hay y veo si voy a apoyar a una organización, qué relación tiene con el pueblo de Israel. Y no porque sea lo políticamente correcto o lo diplomáticamente correcto. No, lo hago porque es la voluntad de Dios darle esa tierra a ese pueblo. Y si yo me opongo a la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo es pecaminoso, es un pecado. Y no quiero, hermanos, con esto decir que las organizaciones que están a favor de reconocer a Jerusalén como capital de Israel vayan a cumplir todas las expectativas que tenemos, a liberarnos de la pobreza económica, social y todos los problemas que hay en nuestro país. No. Pero hermanos, usted no tiene que pensar en esas organizaciones como los salvadores, porque son organizaciones humanas y van a fracasar. Pero cuando yo ejerzo mi ciudadanía, sí pienso en Dios de primero y ver qué es lo que le agrada. Yo sé que esas organizaciones también van a fracasar, pero no están impulsando una mentalidad satánica en nuestra sociedad, una mentalidad pecaminosa. Y oponerme yo como ciudadano guatemalteco a que a nuestra representación diplomática esté en Jerusalén, como les digo, es un pecado, porque es la voluntad de Dios darle esa tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Siguiendo con el siguiente versículo, el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es importante ver que le dio sueño a Abraham, y este sueño es importante porque va a impedir que él pueda caminar entre los animales. Entonces Jehová le dijo, el versículo 13, a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Veamos algo importante de estos 400 años que ha tenido ciertas discusiones en algunos círculos y que en mi opinión es más fácil de interpretar así. Tenemos dos versículos que nos hablan de 400 años, que es Génesis 15:13 que acabamos de leer, y Hechos 7:6, donde Esteban nos está hablando, o les está hablando a los judíos que lo iban a apedrear, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y tenemos otros versículos que hablan de 430 años. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Éxodo 12:40. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:17. Y es que hay teólogos, hermanos, que hablan de que esto es una aproximación lo que nos está dando, que la cifra exacta es 430 años y que Dios le está dando un aproximado a Abraham de 400 años en Génesis 15:13, que es el versículo que estamos leyendo. Y otros
en lo personal es mi postura, hablan de que estos 430 años son desde que Dios confirma el pacto a Jacob para que vaya a Egipto, y son 30 años donde Israel no está esclavizado. Al principio, sí recordarán, cuando José llegó al trono, los judíos o los israelitas que llegaron, que eran sus hermanos y su familia, no vivían en esclavitud ni eran maltratados. Pero luego, y que es la postura, después de la muerte de José, ya no los conocieron y fueron esclavos y siervos durante 400 años. Así se resolvería el problema de esto. Entonces, son dos épocas diferentes, hablan de la misma cifra, porque uno habla de el tiempo total que estuvo Israel en Egipto y otro el tiempo en que estuvieron esclavos. Esto ha sido de mucho debate y sirve para observar, más o menos datar en qué fecha fue esclavo el pueblo de Israel en Egipto. Por eso ha sido de mucho debate en los círculos, sobre todo en arqueología. Y nos dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si ustedes se recordarán, nosotros mantenemos la posición dispensacionalista, que también es conocida por ser la de los 4 puntos del calvinismo. Sí creemos en la depravación total, creemos en la elección incondicional, creemos en la gracia irresistible, en la perseverancia de los santos, pero donde no estamos muy de acuerdo con el resto del calvinismo es en cómo plantean la expiación limitada. Y es que muchas personas aquí hacen como que si Dios no da tiempo o no da esperanza al pecador. Y aquí nos está hablando de que Dios le está dando oportunidad a los amorreos a arrepentirse, que no ha llegado la maldad al colmo. Y por eso es de que va a dejar 400 años de oportunidad a estas personas para que se arrepientan. Si leemos este pasaje junto con 2 de Pedro 3:19 lo podemos comprender mejor. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, Dios le está dando oportunidad aquí a estas personas. No es una tardanza lo que Él tiene de estos 400 años, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es muy importante para nuestra visión en la salvación, que usted, hermano, vaya y evangelice a las personas, porque si Dios no viene, no lleva a la iglesia, es justamente porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, y es parte de nuestro trabajo llevar el evangelio a todas las naciones, a cada una de las personas que nosotros conozcamos. Y luego nos dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquí vemos que Dios estaba manifestándose en una forma de horno humeando y de una antorcha. Y solo Dios pasaba entre los animales divididos. Abraham, si se recordarán, tenía un sueño profundo, pero él logró ver cómo Dios pasaba entre esos animales.
Abraham no pasó entre los animales porque el pacto que Dios le está dando a Abraham es un pacto incondicional. No hay una condición que Abraham tenga que cumplir para que se cumpla el pacto, sino que Dios se está comprometiendo con Abraham. Y si se recordarán, les dije que es para ser destazado si no se cumple el pacto. Pero claro, Dios no puede ser muerto y Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese pacto, esa promesa que le está dando a Abraham, se tiene que cumplir. Si no, Dios no sería Dios. Y usted y yo, hermanos, creemos que ese pacto se va a cumplir literalmente. Por eso es de que Dios es alguien que cumple sus promesas. Y si es ese Dios que usted y yo creemos, ese pacto se tiene que cumplir. Y he aquí una de las cosas por qué no se ha cumplido a su totalidad ese pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Veamos un poco acerca de esto. Hay que decir que aquí está la mayor parte de la controversia en la arqueología, porque no se ponen de acuerdo cuáles son los límites de toda esta tierra. Comenzando que algunas interpretaciones dicen que el río de Egipto no se refiere al río Nilo, pero las interpretaciones con mayor peso dicen que sí. Y quisiera yo que viéramos algunos mapas. Este mapa es sacado del Porter, de esa página de apologética, y él nos dice que este tendría que ser la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham. Si ven esa línea recta es porque justamente no hay un consenso de cuál es la tierra de todas estas tribus que Dios iba a quitar de la tierra. Y hay más o menos una limitación. Aquí se ven los límites de Egipto, del río Nilo y del río Éufrates, y está esa línea recta que justamente no cabe porque no se ponen de acuerdo los límites. Otra interpretación que nos habla más o menos o trata de decirnos cuáles son las tierras de todas estas tribus, y nos podemos observar que es una interpretación que le da mucha más tierra a Abraham. Y una comparativa, aquí el mapa del lado izquierdo inclusive incluye parte de Turquía dentro de la tierra prometida, y nos señalan el río Éufrates y el río Nilo con la comparación de interpretaciones, una de la tierra extendida hacia el norte y otra donde, como les digo, como no hay consenso, sí solo limitan esta tierra a Israel. ¿Qué es lo importante que veamos nosotros en estos mapas? Que en ninguna parte de la historia, en ninguna parte de la historia universal ni de la historia bíblica nos señala que Israel haya tenido toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y hermanos, hasta aquí podemos observar que Dios
cumple sus promesas. Y eso, hermanos, que no haya estado toda la tierra de Israel, nos hace ver hacia el futuro, porque sabemos que Dios va a cumplir sus promesas. Y Romanos 9:9 nos dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara te dará un hijo. Hermanos, aquí Pablo nos está diciendo que Sara es la mujer que da a luz al hijo de la promesa, en quien su descendencia se va a cumplir lo prometido, en Isaac, en Jacob. Y si vemos, como les dije, Israel, la nación, nunca ha tenido un territorio, el control del territorio tan grande como el territorio que Dios ha prometido a Abraham. Y si vemos Hebreos 11, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero saben que va a cumplirse. Igual usted y yo sabemos que se va a cumplir esa promesa, hermanos. Y algo muy interesante, que si ustedes se pueden fijar en el capítulo 15, no se menciona a Sara como la persona que iba a dar al hijo de la promesa. ¿Y por qué no se menciona a Sara? Porque era obvio, hermanos, que la esposa le iba a dar un hijo. Es lo más común, lo fácil de pensar, que la esposa dé un hijo al esposo. Claro, luego vamos a ver la mención de Sara, pero es porque Abraham flaqueció en su fe y se metió con Agar y tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa. Entonces ahí Dios sí le dice que Sara va a tener un hijo. Hasta ahí, hasta haber fallado. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos cosas que sabemos por haber leído en la Biblia que son obvias, que no tenemos que hacer, y lo hacemos y fallamos en ese tipo de cosas. Y es una lección también la que nos deja Abraham, que aquí en la confirmación del pacto no está mencionada Sara, pero es obvio que era ella, hermanos. A veces las cosas más obvias son las cosas también más difíciles de hacer, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos empuja a hacer las cosas que, aunque son obvias que no hay que hacer, las hacemos. Hermanos, pidámosle a Dios fortaleza y que Él nos fortalezca en la fe y en la sabiduría, que podamos hacer su voluntad, hermanos. Y con eso, hermanos, terminamos sabiendo que Dios cumple nuestras promesas, que hay que hacer una diferencia y que está marcada desde el principio entre Israel y la iglesia. Y la iglesia, hermanos, usted y yo, tenemos toda la bendición espiritual que Dios nos ha dado. ¿Qué mayor bendición de podernos acercar a Él por medio de la fe para alabarle? Hermanos, los invito a orar y seguiremos con la vida de Abraham en nuestro próximo estudio. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la mayor bendición, Señor, que es conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, eso lo has hecho tú en tu soberanía, en tu sabiduría y misericordia para nosotros, y no podemos hacer nada más que estar agradecidos y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer eso, a formarnos a nosotros en nuestro carácter y en nuestras actitudes, en nuestros quehaceres, Señor, para que seamos hijos que te agraden a ti.
Y así como tú nos has elegido soberanamente, Señor, también sabemos que soberanamente has elegido tú a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia, Señor, para un plan que tú tienes y tú conoces, Señor. Ayúdanos a someternos a ese plan y a reconocerlo, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.